¿Cuántos posts tenés guardados en tu Instagram que nunca más volviste a mirar? ¡Qué pregunta! Este episodio originalmente no empezaba con esta pregunta, pero surgió en el camino de preparar el guión y toparme con mi propia incoherencia al respecto, porque mientras escribía sobre la importancia de saber seleccionar, me di cuenta que muchas veces ando scrolleando en el mundo digital y se me olvida que recolectar no es lo mismo que aplicar ni accionar. Veo algo que me inspira y mi dedo va tac al icono del bookmark y en ese microsegundo mi cerebro, nuestro cerebro, nos tiende una trampa química deliciosa y peligrosa que tiene que ver con esta sensación de logro. Recibimos un bonito shot de dopamina que nos dice, ¡yay! Lo hiciste, pero si después no acciono en consecuencia, a la larga no voy a ver nada manifestado. Y esto pasa cuando guardamos una rutina de ejercicio y sentimos falsamente que ya somos un poquito más fitness, o cuando guardamos esa receta que hizo un chef que nos encanta y tenemos la impresión de que ya somos mejores cocineros. Pero esto es lo mismo que creer que tu negocio creció por el solo hecho de haber guardado un carrusel de estrategias de negocio, o mismo tomar un curso al respecto, pero después no aplicar nada de eso. Es un autoengaño. La inspiración que vivís en tu mente no equivale a aprendizaje consolidado con tus manos. Que seas un experto recolector y que tengas un cementerio digital gigantesco en tus aplicaciones no significa que le estés sacando jugo efectivamente en tu vida. Y esto no viene en plan juzgar a nadie, porque claramente a mí también me pasa lo mismo, sino que mi misión es desenterrar patrones que no nos llevan a estar más cerca de cumplir esos proyectos que nos importan, de esa versión mejorada de nosotros mismos que queremos ver. Este episodio va sobre salir del estancamiento que genera confundir la recolección con la transformación genuina. Así que si sentís que tenés un montón de potencial enfrascado adentro tuyo, pero está sepultado entre distracciones y que no le estás pudiendo sacar rentabilidad, o si sentís que te cuesta discernir o poner límites a lo que consumís y que al final esas ideas geniales terminan en la nada, entonces este episodio es para vos. Te veo adentro para diseccionar esos recursos que me sirvieron y que me siguen sirviendo para dejar de ser una consumidora pasiva de la creatividad de alguien más y reafirmarme en esa creadora intencional que ya soy de mi propia vida creativa. Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado. Estás sintonizando otro martes y o jueves de Notas para mi yo del futuro. Yo soy Lee, coach de creatividad, podcaster de este podcast, buscadora de historias interesantes y encontradora de lo que mis nuevas versiones están necesitando de mí. Y si vos querés, voy a ser tu narradora en esta transmisión. Si todavía no lo hiciste, dale click al botón de suscribirse si estás en YouTube o a seguir si estás en Spotify, que es gratis y a mí me ayuda un montón a que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Empezar a ser más selectivos con la inspiración que dejamos entrar en nuestras vidas. Porque la verdadera creatividad, la que te infunde de dopamina que capitalizas a largo plazo, no ocurre en las promesas que archivás por si algún día me sirve para algo. Sucede en lo que decidís seleccionar en alineación con tus propósitos, con lo que probás y ejecutás hoy. Guardar suele ser el primer paso hacia el hacer, es verdad, pero el peligro está cuando convertimos al guardar en un hábito que reemplaza al hacer. Ahí guardar es simplemente una forma sofisticada de procrastinar. Es ruido, es distracción, es creer que 1000 ideas brillantes almacenadas pueden reemplazar el hacer lo que me compete a mí. Me di cuenta que amontonar inspiración se siente particularmente adictivo porque me conecta con una versión de mí que cree haber descubierto un santo grial por ahí y que si lo guardo en alguna parte de mi teléfono, entonces esa sabiduría no se me va a escapar. Y todo esto salió a la luz cuando me puse a hacer limpieza de mi teléfono a mediados de diciembre, algo que no suelo hacer muy frecuentemente, pero con la semana de detox que me trajo la semana del Camino del Artista, aproveché. Y si bien yo amo hacer limpieza de los espacios físicos, paradójicamente no así de los espacios digitales. Y en esta limpieza en concreto me pasó que tomé dimensión de la cantidad de cosas que estuve guardando en mi Instagram y en mi carrete de screenshots que dije, wow, ¿para qué? ¿En qué momento pensé que esto me iba a servir?
Lo que me terminé cuestionando fue cuánto de este contenido estoy aplicando realmente, cuánto estoy integrando de verdad a mi vida, a mis servicios. Obviamente la respuesta que di no me gustó demasiado y fue en parte un gran motor de que este episodio exista. Y además me picó este bichito de comprometerme con una cruzada que empecé muy tibiamente el año pasado para volver de mi vida a un lugar más analógico. Porque comprobé que todo eso que tengo a la mano, lo que veo constantemente, lo que puedo palpar, tiene muchas más posibilidades de que lo implemente. Y en ese proceso registré que cuanto más selectiva soy con esos recursos que tomo de voces ajenas, más creativa me siento. Cuando me permito ser exquisitamente selectiva con las cosas que quiero que me inspiren de verdad, entonces le bajo el volumen a pensamientos como lo que hago no está tan bien como podría estar, no soy suficiente, necesito ser más productiva o ser más lo que sea para sentir que valgo. Y se lo subo a la conciencia de depositar mi valioso e irrecuperable tiempo y energía en lugares que me hagan sentido y que provoquen que las cosas que son importantes para mí se manifiesten. Quiero aclarar que la intención de este episodio no es demonizar a las redes, porque de hecho son una gran plataforma, sobre todo para la expansión de nuestros negocios, sino que podamos ser selectivos con lo que dejamos entrar a nuestras mentes, corazones, a nuestro preciado campo álmico energético. Es agarrar fuerte de la mano a nuestra soberanía creativa y darle el combustible de la máxima calidad posible, el combustible que se merece. Para mí, el arte de saber seleccionar en un mundo de distracciones ha sido un desafío y un tema súper recurrente, sobre todo porque trabajo de forma independiente hace muchos años y de repente no tengo un equipo de personas constantes en mi vida con las cuales co-creo todos mis proyectos y que me ayudan a sostenerme en ese enfoque. Por eso es que suelo salir a buscar mucha inspiración hacia el afuera. Lo que descubrí siendo freelance es que la gran mayoría de las veces estás sola para idear un podcast, agendar sesiones, contestar mails, incluso gestionar una empresa y todo lo que eso conlleva. Y esto te lleva a que termines creando una especie de equipo imaginario de trabajo con esas personas que admiras y que ves todos los días en la pantalla de tu teléfono. Por eso es que es tan importante lo de saber seleccionar. Estas fueron reflexiones muy recurrentes en el balance de mi 2025 y mi planificación estratégica para el 2026, y por eso en diciembre decidí provocar que este año, este 2026, sea de enfoque creativo inquebrantable. Esto tiene varias aristas, pero en esencia se basa en ser muy, pero muy selectiva con las voces de otras personas que voy a dejar pasar a mi living mental y que me inspiren. Habla de hacer lo que me compete para que una mayor cantidad de horas de mi día ocurran en esos lugares que yo siento que me suman a la larga, que expanden mis innegociables y que sobre todo me apoyan a recuperar mi capacidad de atención. La estrella polar que guía mi 2026 se llama Enfoque Creativo Inquebrantable porque una de sus puntas es dejar de distraerme, es dejar de llenar mi agenda con otro curso solamente porque esa persona me súper inspira. Dejar de scrollear en Instagram con la excusa de que estoy recolectando recursos para después crear mi propio contenido, pero después no hacerlo. El enfoque habla de remover, de saber quedarte con lo esencial, aunque sientas la tentación de querer acapararlo todo. Y cuando lo digo tiene mucho sentido, pero en la práctica es demoledor. Porque además lo estoy planteando desde un lugar desde el cual a mí me encanta consumir podcasts, audiolibros, newsletters. No tengo TikTok, pero sí Instagram. Y lo que me pasa es que cuando encuentro a alguien que siento me está hablando a mí, que siento que me puede ayudar a resolver un problema, me dan muchas ganas de seguir enganchada en su órbita todo el tiempo que me sea posible. Pero ahí es cuando suelo caer en la trampa de creer que porque lo consumí y le di guardar en alguna parte de mi mundo digital, mi trabajo ya está hecho, lo cual no es verdad. Guardar un reel de una receta no equivale a hacer una receta. Consumir contenido de gente que me inspira puede despertarme ideas geniales,
pero no se traduce en nuevos episodios del podcast ni en clases para mis talleres de creatividad, que por cierto van a abrirse este año, si yo después no le pongo mi cuota de acciones alineadas en el día a día. Por eso hoy te quiero presentar mi recurso estrella para ahuyentar las distracciones, aumentar mi enfoque y ser una seleccionadora de altísima calidad. Este es mi Commonplace Journal. Sé que dicho así parece algo súper sofisticado, pero básicamente es una bitácora, libreta o cuaderno, como más te guste llamarlo, donde anoto todo lo que me arranca un wow. Y con esto me refiero a frases de libros que me encantan, escenas de series que me inspiran o algo que un amigo me contó en una juntada y me dejó pensando. No es un diario íntimo, no son las morning pages donde vas a hablar de cómo te sentís o los hilos de pensamiento en los que estás enroscado hoy. No, esto es un registro de hallazgos. Es un espacio para capturar esas chispas de creatividad que tus experiencias te trajeron antes de que el resto de tus pensamientos o quehaceres del día las apaguen. La traducción de Commonplace Journal es cuaderno de temas comunes. Y si bien se dice que grandes pensadores como Aristóteles o Séneca utilizaban estas bitácoras para almacenar y recordar conceptos valiosos que aparecían por sus vidas y después poder aplicarlos en sus obras, los que realmente lo convirtieron en un dispositivo de gestión de la información fueron los escritores, filósofos y científicos del Renacimiento. Pero para no irnos por las ramas de la historia, con lo que quiero que nos quedemos es que el Commonplace Journaling es una práctica que apoya analógicamente la recopilación selectiva de tus ideas. El hecho de que te tomes un espacio para parar 10 minutos y escribirlo a mano activa una química interna que está buenísima para mantenerte enfocado en lo que es importante para vos. Sé que parece muy simple, pero probalo. Acá no se trata solo de crear entradas en tu cuaderno con ideas interesantes y dejarlas por ahí tiradas. Es que te tomes el espacio de poner quién lo dijo, cuándo lo escuchaste y que además puedas registrar ahí mismo qué idea, qué posible solución, qué cambio detonó eso en vos. Para mí la magia de usar un cuaderno de temas comunes para tus proyectos profesionales y para la vida misma es que es un lugar donde vas a encontrar puntos de conexión entre cosas que pensabas que no las tenían. El Commonplace Journal es una fusión entre un libro de apuntes y recortes combinado con un repositorio de creatividad, que me sirve para estar en contacto con mi propio modo de procesar el mundo y con posibles soluciones a situaciones que quizás en apariencia no tienen nada que ver con lo que estoy escribiendo. Cuando hacemos Commonplace Journaling nos obligamos a elegir muy cuidadosamente qué se alinea con nosotros en este momento y qué no. Porque no es tan fácil como hacer tap y listo, lo guardé. Demanda que reconozcas que algo es lo suficientemente valioso como para detenerte y decir, esto me importa recordarlo porque creo que me va a ser útil para tal cosa. Lo guardo. Ese es el arte de saber seleccionar. Y acá es donde quiero vincularlo con un libro sobre creatividad maravilloso para artistas y no artistas, que no los engañe el título, que se llama Roba como un artista y fue escrito por Austin Kleon. Esta fue mi primera lectura del año, en realidad una relectura, y quiero hacer un disclaimer porque genuinamente no soy de esas personas que vuelve a ver series, películas, a leer libros, pero como mi objetivo de este año es sacar talleres y programas específicos sobre creatividad, me estoy dando la licencia de regresar a esos libros que me inspiraron mucho. Y Roba como un artista me resultó particularmente útil a la hora de aprender a seleccionar qué dejo entrar en mi zona de genio e inspiración y qué no. Rescaté 5 conceptos que Austin Kleon detalla en su libro y los convertí en una especie de manual de estrategias para crear y sostener este arte de saber seleccionar lo que va a tener un espacio en tu aura creativa y en tu Commonplace Journal. Así que vamos con el concepto número 1 que se llama sé un coleccionista de lo que le hable a tu alma. Austin Kleon hace una diferencia que a mí me encanta sobre quien acumula indiscriminadamente y quien se convierte en un verdadero artista de la selección. Ser selectivo con la inspiración que dejas entrar a tu vida y con el tiempo e energía que dedicas a algo implica tener muy en claro qué propósito cumple eso en tu cuaderno, que es el objeto físico que simboliza a tu vida. Es como agarrar un tamiz y quedarte solamente con esas mini partículas que pasan a través de él.
Este ejemplo me vino a partir de algo que recordé de cuando era chica y veíamos programas de cocina con mi abuela. Yo crecía en los 90 y en Argentina existía un canal que se llamaba Utilísima Satelital. Con mi abuela veíamos un programa de cocina que se llamaba Cocina Fácil con Choli Berretiaga y a diferencia de lo que pasa ahora que con un solo tap o clic o pregunta a ChatGPT ya tenés una, 20, 200 recetas guardadas en un ratito, en ese momento tenías que esperar a que pusieran la placa con el listado de ingredientes en la pantalla y tenías que ir tomando nota del paso a paso durante todo el proceso para que cuando después quisieras hacer efectivamente la receta no tuvieras huecos de información. Lo que me hizo reflexionar este recuerdo es que hoy consumimos indiscriminadamente porque es demasiado fácil acumular para después por si las dudas. Pasa tan rápido que casi no te das cuenta. Con mi abuela no íbamos por la vida copiando recetas porque sí. Te demandaba tiempo estar ahí. Por eso éramos selectivas con lo que elegíamos ver y almacenar. Básicamente, si te quedabas ahí esperando a ver todo el paso a paso y copiando los ingredientes es porque genuinamente tenías unos niveles de compromiso medianamente altos con respecto a que después ibas a preparar esa receta. La moraleja de esta historia es que hoy se nos hace muy fácil entrar en redes y pasar una hora consumiendo contenido mediocre, sacándole screenshots por si acaso a las soluciones mágicas de vida que alguien más compartió y encima que después eso termine tirado, que no nos lleve a nada. Tu Commonplace Journal es la barrera de entrada para asegurarte de que solo lo mejor, lo que realmente resuena con tu vida, pase a tu sistema. Porque de esa calidad recolectada depende lo que después vas a producir en tus proyectos profesionales y en tu vida misma. El punto número 2 de esta lista habla de que nada es original. Todo lo que nos rodea es un remix. Este punto es el típico que es demasiado obvio como para ser verdad, pero en la práctica lo es. Bueno, Austin Kleon dice que todo el trabajo creativo surge de algo que ya existe. Cuando usas tu cuaderno para mezclar una idea que leíste en un libro que te encantó, con una observación que hiciste de un cartel que te llamó la atención por la calle, esa unión de nodos que solo vos podés hacer por el hecho de ser quien sos y estar en el lugar donde estás, está creando algo nuevo y único. Esta es la evidencia de que nada sale de la nada. Pero para que algo salga, tenés que animarte a tomar recortes de las cosas que a otras personas les están funcionando, sin la expectativa de que a vos también te funcionen exactamente igual. Porque la inspiración puede venir de cabeza ajena. De hecho, ocurre en gran parte de los casos. Pero tu proceso creativo es lo que la transforma en una obra de arte, en una solución diseñada a tu medida. La fantástica matemática creativa que propone Austin Kleon dice que 1 más 1 es igual a 3. La lógica que él aplica es que la idea ajena representa 1, tu propia perspectiva representa otro 1, y cuando se combinan, crean una tercera cosa que es totalmente tuya y novedosa. 3. Y para mí, acá hay un factor clave que está ligado al entorno al cual elegís exponerte. El contexto que nos rodea es una moneda de dos caras. De un lado está la cara del mundo físico que habitamos y de la otra está el tejido de conexiones digitales que tenemos. Ambas caras se convierten en el flujo de nutrientes y de inspiración que recibimos todos los días desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y esto me conduce al tercer punto de la lista. Pero antes, si te está gustando este episodio, no te olvides de dejar tu bonito like si estás por YouTube, que me ayuda un montón a que este contenido se recomienda a más personas. Y si andas por Spotify, deja un comentario de lo que te está aportando este episodio, que es una gran forma de que el algoritmo entienda de que este contenido es valioso. Ahora sí, al concepto número 3 que dice sos tan bueno como la gente de la cual elegís inspirarte. Hacer una curaduría de los espacios donde te moves no significa que tengas que mudarte de país o borrar todas tus cuentas de redes sociales. Significa que si alguna vez miras a tu alrededor y te das cuenta de que nada de lo que te rodea te empuja a estirarte un poco, es porque estás en la sala incorrecta. El año pasado, cuando estaba en medio de mi reinvención profesional, buscando la forma de integrar todos mis años trabajando como comunicadora visual con las metodologías de coaching de las cuales me había certificado, decidí meterme a un programa para aprender a vender productos digitales. Y me causa mucha gracia porque honestamente yo
Sabía en ese momento que si había algo que no tenía, era idea de qué servicio quería ofrecer. Ni siquiera tenía un Instagram público. Me seguían 30 familiares, amigos y todas mis publicaciones eran de mis viajes o de mi perrito Timo. Ni hablar de la perspectiva de crear una empresa de coaching orientada a que las personas usen su creatividad para vivir una vida en sus propios términos. Eso ni siquiera estaba en los mapas. Pero como gran parte de mi carrera profesional la hice trabajando de forma independiente, si hay algo que aprendí en todos esos proyectos aislados fue a identificar cuándo es hora de saltar del estanque hacia el mar. Cuando te sentís estancado, una de las mejores formas de ampliar la perspectiva de lo que es posible viene de asumir el desafío y el riesgo de ser el pez pequeño otra vez. Probablemente hubiera sido más fácil quedarme haciendo mis sesiones de coaching uno a uno tal como les había aprendido de manual, pero probablemente también seguiría enroscada con los mismos dilemas y dudas. Por eso decidí meterme a este programa, sabiendo que iba a haber gente que iba a estar mucho más avanzada en sus proyectos profesionales que yo, que quizás ya tenían sus empresas digitales montadas, pero que justamente de ahí podía venir mucha expansión, muchas habilidades y recursos que me ayudaran a entender cómo hacer mi propio negocio. Así que mi estrategia de ser el pez más pequeño se basó en conectarme a clases 2 veces por semana durante las 5 semanas que duró el programa, participar en el foro, escribirles por privado a esas personas con las que resonaba energéticamente, que me gustaba lo que estaban compartiendo y que estaban inspirando nuevas ideas en mí para generar una red de contactos. En lo que quiero hacer foco con esta historia es que lo genial de la creatividad es que es súper contagiosa. Pero cuando te convertís en el techo del grupo, ya no te queda espacio para crecer. Y cuando digo techo del grupo, me refiero a que quedarte en lo conocido, esperando que pasen cosas diferentes, es la receta perfecta para estar estancado. Si salís a pasear a tu perro siempre por las mismas calles, las chances de que veas un paisaje diferente son prácticamente nulas. Si en tu grupo de amigos siempre tienen el mismo tipo de conversaciones, no hay grandes probabilidades de que escuches anécdotas diferentes. Ser el techo del grupo no va de creer que sos más que las otras personas ni que hay algo mal con el barrio en el cual vivís. Implica que si querés ser excepcional en algo, pero todavía ni siquiera sabes cómo se ve ese algo, tengas la valentía de buscar la forma de rodearte de esa gente y esos espacios que te desafíen a estirarte y a descubrirlo. Ser excepcional te va a pedir que camines hacia afuera de esas 8 manzanas que te conoces de memoria, sin caer en la tentación de compararte, ni de salir corriendo cuando te sientas un poco impostor o fuera de lugar. Para cerrar con este punto, te quiero dejar con la idea de que en un mundo donde casi todo está inventado, la clave para expandirte, encontrar soluciones innovadoras y tener mejores ideas no se trata de la originalidad, se trata de que vayas a mirar debajo de las piedras correctas. La clave está en saber robar inspiración de los lugares y de las personas que te saquen del bucle mental y que le hablen a la versión de vos que todavía no existe, pero que querés ser. Así que cuando te sientes a crear tu propio remix, mi invitación es que no apuntes a generar algo 100% original, sino una combinación de cosas conocidas que nadie más puede conectar y armar como vos. El cuarto concepto se llama trepa tu propio árbol genealógico de la inspiración. Saber seleccionar también es aprender a darte cuenta cuando estás copiando demasiado del mismo lugar. Es decir, cuando tu aire está viciado por los mismos autores, lugares y experiencias. Como fanática de los podcasts declarada que soy, me pasa que cuando me gusta mucho un podcaster quiero seguir consumiendo cada episodio nuevo que saca. De hecho, gran parte de mi Commonplace Journal está formado por cosas que he escuchado en podcast. Pero en octubre del año pasado, cuando estaba haciendo una nueva amistad y nos pusimos en esto de intercambiemos shows que escuchamos y nos encantan, me di cuenta de que llevo casi 2 años con los mismos 5 shows en el portal de bienvenida de mi Spotify. Y curiosamente le comenté a esta nueva amiga que no sé si soy yo, pero siento que todo el mundo está recreando su propio contenido, como que están reciclando su discurso y volviendo sobre las mismas historias que ya contaron una y otra vez, pero con ligeros matices.
Y ella me dijo, creo que es bastante normal. Es una moda que están instalando de que tenés que reiterarte 200 veces en el mismo tema para instalarte como un referente. Y cuando me dijo que literalmente también le estaba pasando lo mismo y que para ella era un indicio de que había que dejar de escuchar a cierta gente por un tiempo, yo me acordé de esta estrategia que propone Austin Kleon sobre el árbol genealógico, que consiste en que cuando veas que estás monopolizado con un autor o creador de contenidos que admiras, tomes a esa persona como referencia y lo conviertas en tu objeto de estudio. Tu misión es descubrir qué inspira a quien te inspira. Y él lo describe como un proceso de crear un árbol genealógico de la inspiración que mantenga tu energía creativa en movimiento. Ahí es donde el Commonplace Journal te sirve como una herramienta de mapeo. De hecho, cuando yo regresé a ver las entradas que tenía anotadas en base a sugerencias que habían hecho en estos podcasts que yo ya estaba escuchando, descubrí que tenía anotados 3 nombres de otros podcasters que mis objetos de estudio me habían estado sugiriendo. Y quizás en este punto se pregunten, bueno, Lee, amiga, si los tenías ahí anotados, ¿por qué no les diste play antes? Yo me di cuenta que no le había dado cabida porque gran parte de estos podcasts eran en inglés. Y la verdad es que para mí el inglés es un idioma que no domino tan bien cuando solo lo escucho sin tener el apoyo de los subtítulos. Y bueno, los terminé descartando. La conclusión es que cuando yo solita me mantengo en el techo, no tengo acceso a ver que hay un montón de otros peces en el mar hablando de esos temas que me inspiran. Y así fue como sumé a mi playlist de podcast 3 nuevos shows que realmente me están pareciendo súper expansivos. Me pregunto por qué no los empecé a escuchar antes y por si les interesa explorarlos son On Purpose de Jay Shetty, The Mel Robbins Podcast de Mel Robbins y The Mindset Mentor de Rob Dial. Para cerrar este punto te quiero dejar con la idea de que si querés soluciones únicas, piezas de contenido que no se parezcan a las de nadie más y enriquecer tus servicios con ideas innovadoras de verdad, no te quedes nutriendo tus raíces con las mismas voces todo el tiempo. Aprende a diversificar siguiendo las ramas de la gente que ya te inspira. El último concepto viene cortito y al pie porque es la esencia de este episodio y dice que tu primer paso siempre sea analógico. Escribir a mano, recortar, pegar, garabatear, activa zonas de tu cerebro que una computadora te va a dejar dormidas. Cleon cuenta su experiencia combinando lo analógico con lo digital y dice que cuando te alejas de las pantallas en la fase de exploración del mundo y de ideación de un proyecto, evitas la tentación de querer perfeccionar lo que todavía no creaste. Editar una idea antes de tenerla parece ridículo, pero cuando estás en una computadora escribiendo 3 palabras y borrando 2, te perdes del proceso manual de escribir, tachar, recortar, crear tus ideas a lo Frankenstein. Y esto pasa porque el proceso de borrar o destruir lo que estás creando se hace con un solo tap, clic o tocada de un botón. Necesitamos mover la energía, mover el cuerpo, porque el arte que solo surge de la mente nunca va a ser tan bueno como el que involucra al cuerpo en el proceso. Tu cuaderno es ese espacio de juegos, donde no existe el botón de borrar, ni las 50 pestañas abiertas en Google, ni el scroll infinito de Instagram. Sos vos y el papel. No hay computadoras encendidas ni teléfonos en la mano que te distraigan de por medio. Esta es una invitación a ser selectivo, a que descubras en qué partes del proceso lo analógico va a ser de mayor contribución que lo digital y en qué partes lo digital va a ser mucho más funcional, eficiente y efectivo. En el episodio que va a salir este mes sobre mi pasada por las semanas 4, 5 y 6 en el camino del artista, voy a tocar con mucha mayor profundidad el tema de las distracciones y cómo hacer que la tecnología no se convierta en un obstáculo de tu creatividad, sino en un aliado, motivo por el cual no me voy a extender mucho más en este último punto. Y así cerramos el compendio de las 5 estrategias que le robamos pedimos prestadas a Austin Kleon para convertir nuestro Commonplace Journal en una herramienta de poder, en un espacio de nutrición de nuestra creatividad y de las ideas que nos inspiran. Repaso breve y veloz de los conceptos claves. 1. Sé un coleccionista selectivo, como mi abuela con sus recetas. 2.
Acepta que todo es un remix. Si a una idea ajena, bien seleccionada, la combinas con tu propia perspectiva, pueden crear una visión del mundo que nunca antes fue escuchada. 3. Cuida tu entorno como si tu inspiración dependiera de ello, porque de hecho así es. Cuando seas el techo de tu estanque, pega el salto hacia el mar. Agárrate de tu valentía y convertite en el pez pequeño de nuevo. 4. Crea y trepa el árbol genealógico de la inspiración. Bucea entre las ramas de esas personas que te inspiran para encontrar nuevas inspiraciones y descubrir las raíces que nutran tu creatividad en este momento. Y 5. Empezá a pensar con tus manos. Que tus experimentos y registros analógicos se conviertan en genuinos puntos de partida para conectar ideas y crear soluciones que nunca antes se vieron. Ahora sí, para cerrar este episodio, mi infaltable nota para mi yo del futuro, que dice así. Hoy es un gran día para que no se te olvide que tu creatividad no depende de lo que consumís, sino de quién dejas que te inspire. Ser la guardiana feroz de la puerta de tu mente implica saber seleccionar qué es digno de tu atención y qué no. No dejes entrar basura solo porque es gratis, porque es fácil o porque todo el mundo lo está mirando. Honra tu derecho a ser exquisitamente selectiva, a que lo mediocre no sea parte de tu plato principal. Acordate que no sos un disco rígido diseñado para acumular datos. Sos una alquimista diseñada para mixear experiencias. Así que date el permiso de cerrar las 55 pestañas del navegador que tenés abiertas hace como 3 días y agarra tu cuaderno de temas comunes. Porque las ideas que van a cambiar tu vida y tu negocio no necesitan Wi-Fi, necesitan de tu atención, de tu mano, de tu tiempo, de ese ojo selectivo que las capta por el mundo de una forma que solo vos podés hacerlo. Guarda, sí, guarda, pero que lo que elijas guardar sea digno de quien sos hoy y que construya el puente hacia tu yo del futuro. Esta nota es el recordatorio de que consumir algo que te expande nunca jamás va a equivaler a sentarte a escribir, a diseñar, a producir y a hacer lo que te compete para que tus sueños se conviertan en realidades. La dopamina barata de guardar por guardar se va a esfumar en cuanto sueltes el teléfono. La dopamina intencional es la que detona una acción real en tu vida por fuera de las pantallas. Crear cosas memorables y extraordinarias que sean valiosas para vos y de contribución para el mundo se enraiza en dominar el arte de saber seleccionar. Y así llegamos al final de este episodio. Si algo de lo que escuchaste hoy te aportó valor, son súper bienvenidas las compartidas, suscribidas, likes y comentarios que ayudan a que este contenido se siga expandiendo por el mundo. Gracias por compartir tu irrecuperable tiempo, atención y energía conmigo hoy. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Chau, chau. Adiós. Se me acabó el té, me estoy quedando sin voz y todavía me falta grabar el último punto. Oh, por Dios. Acá voy.